disculpen. Bueno, les vuelvo a renovar el saludo, espero que estén bien. Gracias por estar presentes en el día de la fecha para la clase, que hayan tenido un buen día ayer, ¿sí? En su día, ¿sí? Día de ustedes, más que nada. Y bueno, hoy continuando con la temática de las raíces de ecuaciones no lineales, de las cuales comento que vamos a ver esta clase de hoy, evidentemente va a quedar grabada, pero también voy a poner a disposición de ustedes la clase del año pasado, por si quieren verla, ¿sí? Como es un tema amplio, a veces queda en alguna clase, queda algo sin tratar, y reviviendo las clases de los años anteriores, bueno, terminan de completar el círculo desde el aspecto teórico. También comentarles un poco, por ahí me estaban haciendo un par de consultas, ¿sí? Respecto al resultado que han ido obteniendo sobre el cuestionario. ¿Sí? Al final de la clase vamos a ver un poco cómo les fue con el cuestionario. ¿Sí? Evidentemente a quienes le ha ido muy bien, felicidades, y aquellos que no les fue tan bien, bueno, recuerden que no es el único cuestionario que van a tener, tienen posibilidades de repuntar muchísimo con el tema de los siguientes cuestionarios, así que no se desalienten. Sí, como pude hablar con algunos de ustedes, ¿sí? Por mensaje y por correo, digamos que en realidad solamente se requiere mayor, ¿cómo se llama? Un poquito mayor de esfuerzo y de ganas, digamos, de poder leer previamente el cuestionario la parte teórica. Como podrán haber visto, digamos, también los cuestionarios permiten que ustedes lo puedan ejecutar varias veces, pero siempre va a quedar como resultado final la primera oportunidad. ¿Estamos? Así que las otras oportunidades les siguen ustedes para, bueno, poder revisar en qué les ha ido mal, etcétera, etcétera. Sí, pero va a quedar, así que no, por si llega quizás a parecer de que pueden especular, bueno, la hago la primera y la segunda la hago bien, va a quedar la última, no queda la primera oportunidad. ¿Estamos? Pero, como les decía, tuvimos, a mi entender, buenos resultados, ¿sí? Y para aquellos que no les fue tan bien, bueno, hay varios otros cuestionarios que van a poder trabajar. ¿Estamos? ¿Sí? Al final de la clase vamos a ver un poco el resultado del cuestionario. ¿Estamos? Bien, vamos a ver entonces en qué consiste la clase de hoy. Vamos a continuar con la temática de las raíces de ecuaciones no lineales. Ahora vamos a ver los métodos abiertos y vamos a llegar a ver una comparación entre todos los métodos. Bien, yo ya les había comentado en la clase anterior que los métodos abiertos se distinguen de los métodos cerrados en que no van a requerir un intervalo que encierre a la raíz para poder buscarla. ¿Sí? En todos los dos métodos que vimos en la clase anterior, digamos que todo giraba alrededor del intervalo en el cual nosotros garantizamos por medio del teorema de Bolzano de que hay por lo menos una raíz, perdón, en ese intervalo. En este caso, al no contar con un intervalo, lo que vamos a hacer es utilizar una aproximación inicial, la cual vamos a llamar semilla. Normalmente la vamos a denotar como x sub 0, ¿sí? Y aplicando una ecuación de recurrencia, vamos a ir generando nuevas aproximaciones que esperamos que converjan a la raíz. La cuestión con los métodos abiertos es que en sí mismo el método no nos garantiza que converja a la raíz. De hecho, podría diverger, es decir, alejarse de la raíz. Pero
Si convergen a la raíz, lo hacen muchísimo más rápido que los métodos cerrados, en la mayoría de las veces, ¿no? Porque también depende de algunas circunstancias. Entonces es conveniente ver tres métodos, ¿sí?, que vamos a compartir hoy. El primero es el método del punto fijo, o también llamado método de iteración de punto fijo. Este método establece que la ecuación de recurrencia la vamos a generar a través de poder expresar de otra manera la ecuación f de x igual a 0, que es la que representaría de manera general aquella en la cual x es la raíz, para que tenga otra forma, la forma x igual a g de x. Y si podemos observar, al dar esta nueva forma o expresar de esta forma la ecuación, tenemos tanto del lado izquierdo como el derecho, tenemos a la incógnita. Entonces nosotros podemos utilizar a esta misma expresión como una ecuación de recurrencia, en donde del lado izquierdo estaríamos representando a x sub i más 1, y del lado derecho estaríamos utilizando x sub i. Es decir, las nuevas aproximaciones, ¿sí?, van a estar en función de la ecuación de recurrencia g aplicado al valor anterior. Y de esa manera vamos a ir obteniendo nuevas aproximaciones en la cual, como comentábamos antes, esperamos de que por ahí converjamos a la solución. ¿Y cómo obtenemos entonces esa ecuación o esa expresión g de x? Bueno, la primera forma, ¿sí?, va a ser a través de la realización de operaciones algebraicas sobre f de x para despejar simplemente la incógnita. Supongamos un ejemplo como este que está presente en la diapositiva. Tenemos x al cuadrado, ¿sí?, menos 2x más 3, y lo igualamos a 0. Entonces, nosotros podríamos despejar algunas de estas incógnitas. Por ejemplo, podría quedarnos así, ¿sí? Si despejamos el x que está al lado del 2, 2x, despejamos x, nos queda esta ecuación. O si decidimos despejar el x que está elevado al cuadrado, nos podría quedar de esta manera. En sí, entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros acá? Bueno, esta parte que está aquí, esta parte que está acá adentro, o esta parte que está acá adentro, serían para nosotros nuestro g de x. ¿Se entiende hasta ahí, estimados? De esa manera nosotros obtendríamos la ecuación de recurrencia. ¿Se entiende? ¿Están, estimados, o están durmiendo? Profesor, sí, una consulta. Sí. En el segundo caso, seno de x le agrega x, para que sea g de x, seno de x más x. Sí. ¿Se le puede hacer al ejemplo primero lo mismo? Ahora le muestro. Esta es la primera forma y acá quedó activada. Demostraría que la segunda forma es simplemente sumarle a ambos miembros x. Esta es la primera forma, ¿sí? Esto que está acá. Esto que está acá es la primera forma. La segunda forma es esta, ¿sí? Si tenemos una ecuación, por ejemplo, seno de x igual a 0, nosotros tranquilamente, si le sumamos a ambos miembros x, ¿sí?, la tenemos expresada, no debería darnos problema, y la tenemos expresada entonces expresada en función de g de x.
¿Se entiende? Esta sería la segunda forma. ¿Sí? Cuando por ahí tengamos, ahí esperemos que se me perdió el ítem escrito, digamos, el número 2, pero una forma es despejar, y si por ahí se complica mucho despejar, ¿sí? La segunda forma, este sería 2 puntos, la segunda forma sería sumar a ambos miembros X. Esa sería la segunda forma. ¿Se entiende? Sí, profe. Y entonces, de estas dos formas, ¿sí? Podemos obtener una expresión de g de x. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en realidad, el quid de la cuestión está que cuando nosotros determinamos un g de x, tenemos que tener como un criterio para determinar si esa expresión que nosotros tenemos puede acercarnos a la raíz o nos puede alejar de la raíz. ¿Sí? Entonces, para poder tener una idea de si esa expresión nos acerca o nos aleja de la raíz, primero tenemos que ver una interpretación gráfica de lo que sucede cuando realizamos esta transformación. Digamos, por ejemplo, qué sucede si tomamos la misma ecuación de siempre, que venimos tomando desde la clase anterior, como ejemplo, que es e elevado a la menos x menos x. ¿Sí? Una de las posibles g de x que nosotros tenemos sería justamente e a la menos x. ¿Se entiende? Como despejando a x, o, o si quieren, le sumamos x a ambos lados, y bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, fíjense que tendríamos esta ecuación, que es e a la menos x menos x, representada gráficamente, es la ecuación que tenemos de color negro y que viene por acá. ¿Sí? Esta. ¿Se entiende eso? Y la ecuación g de x igual a e a la menos x, fíjense, que sería una, sería esta que está acá, la de azul. Y evidentemente, como nosotros en realidad, esto que está acá, nosotros estamos trabajando de esta manera, ¿no? X igual a g de x, ¿sí? Bueno, esta ecuación x igual a g de x es esta que está acá. Voy a poner aquí. Esta que está acá. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? La de arriba es la ecuación, la real, va en la expresión original, más que real. G de x, que es e a la menos x, es la que está de color azul, y x es la que da esta, digamos. Si nosotros sumamos x más g de x, nos debería dar la función real o original. ¿Se entiende eso? ¿Están o no están, estimados estudiantes? Hoy parece que se han ido ayer. Profe, Sí, entonces ese x igual a g de x siempre va a ser como lineal, que va a cortar las dos Claro, otras funciones. porque es x, ¿sí? F de x igual a x. Esa va a ser lineal. La suma de esa más la otra, la expresión g de x, nos tiene que dar la función original. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, fíjense que como interpretación, ¿sí? Sucede algo muy interesante. Si, voy a poner, fíjense esta linecita que aparece ahora, ¿sí? Si nosotros hallamos el valor de x que representa la intersección de f de x igual a x
y g de x igual en este caso a e a la menos x, ¿sí? Cuando encontramos esa intersección, ¿sí? Fíjense que el mismo valor de x que representa la intersección entre las dos funciones en las cuales hemos descompuesto la original, ¿sí? También nos devuelve el valor de x que representa la raíz en la función original. ¿Se ve eso, estimados? Hallar la intersección de la recta con g de x significa hallar la raíz en f de x. ¿Se entiende eso, estimados? Sí, se entiende. Buenísimo. Teniendo en cuenta esto, fíjense cómo funcionaría el método de punto fijo. Bueno, primero hallamos una relación, ¿sí? Que permite expresar f de x como g de x igual a x. Luego, tenemos que elegir un punto inicial denominado x sub 0, la semilla, y entonces aplicamos la ecuación de recurrencia que justamente hemos definido recién. Al generar esta expresión, básicamente estamos obteniendo la fórmula de recurrencia, y este x sub 0, en este caso, si lo vemos de esta manera, vendría a parar acá, ¿sí? Y aplicando la ecuación de recurrencia, vamos a obtener un nuevo x sub i más 1, es decir, en este caso, con x sub 0 como semilla, obtendríamos x sub 1. Entonces, fíjense, el punto 2 del método nos dice, bueno, elijamos un punto inicial, apliquemos la fórmula de recurrencia para obtener una nueva aproximación, y, bueno, de esa manera, en teoría, empezamos a determinar, ¿sí? Una aproximación a la verdadera raíz. Veamos un poco más de manera gráfica a qué nos referimos. Fíjense, tenemos que nuestro g de x para este ejemplo es igual a e a la menos x. Entonces fíjense que en el gráfico tenemos la función g de x y tenemos la función f de x, x. ¿Se entiende eso? Entonces nosotros tenemos que elegir un x sub 0 cualquiera, ¿sí? Para poder encontrar el valor de x sub 1. Entonces fíjense que yo elijo, fíjense, acá se muestra que estoy eligiendo un x sub 0 arbitrario, ¿sí? Con ese x sub 0, fíjense que yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener el valor de g de x. ¿Se entiende eso? Obtengo el valor de g de x y eso me va a dar un g de x sub 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, fíjense que ese valor g de x sub 0, yo lo utilizo para proyectarlo sobre la función f de x igual a x. ¿Sí? Entonces, para este f de x que me da este resultado, con este valor que estoy tomando aquí, ¿cuál será mi representación como valor en f de x? Y bueno, ese resultado, fíjense que es lo que me devuelve x sub 1. Es decir, parto de x sub 0, obtengo f de x sub 0, y ese valor lo proyecto sobre la recta para obtener un x sub 1, en el cual esperamos que estemos tendiendo, ¿sí?, hacia la raíz. En este caso, tendiendo a la intersección de f de x igual a x y g de x. ¿Se entiende? En una segunda iteración, con la misma aplicación del método, fíjense que ahora partiríamos de x sub 1, en lo que hemos obtenido, obtendríamos el valor de g de x, con lo cual nosotros estaríamos obteniendo un g de x sub 1, y luego proyectamos ese resultado, el de g de x, lo proyectamos sobre ¿quién?
sobre la recta, ¿sí? Y eso nos devolvería un x sub 2, que está más cerca del valor, ¿sí?, que representa la intersección de ambas gráficas, y por ende representa la raíz, como habíamos visto anteriormente. ¿Se entiende cómo trabaja este método del punto fijo de interpretación gráfica? Sí, profesor, G de X, entonces, cuando despejamos siempre va a ser una recta. No, G de X no es una recta. X, digamos. F de X, X, sí. Esta, la de esta azul, sí es una recta. claro, claro, sí, Porque sí. vos estás haciendo, igualando G de X igual a X, por lo tanto no estás igualando una recta. Lo que estás haciendo en realidad es una correlación entre ambas, porque esto en realidad, fíjense que esto, a ver, si yo hago esto, esto es lo que tengo, si yo esto lo sumo, me tiene que dar f de x. ¿Sí? Y esto, acuérdense que si vos tenés una función que iguala a x, es una ecuación lineal, digamos. ¿Sí? Sí, sí, a eso me refería. Ahí está entendido. Claro. Entonces, por eso usamos esa recta para poder ir utilizándola para hacer la proyección y de esa manera ir obteniendo los diferentes x sub i. ¿Se entiende? Es muy interesante este método. ¿Sí? Fíjense que no partimos de un intervalo y convenientemente eligiendo una ecuación adecuada para representar a g de x, simplemente trabajando de esta manera, podemos tender a la intersección entre ambas ecuaciones y, bueno, al tender a esa intersección estaremos tendiendo a la raíz. Fíjense que entonces el tercer paso va a ser, bueno, si después nosotros a ese x sub i que obtenemos lo evaluamos en la función original y nos devuelve 0, hemos hallado la raíz. Si no, deberíamos repetir indefinidamente este proceso hasta que encontremos la raíz. O, como veníamos haciendo en la clase anterior, vimos el concepto de criterio de parada, en la cual hallamos el error relativo que cometimos, es decir, el valor absoluto de x sub 1 más x sub i más 1 menos x sub i sobre x sub i más 1. Esto tiene un error, ¿no? Siempre me olvido de corregir. Este es aquí, recuerden que es valor absoluto acá, dividido el valor absoluto de esto, ¿no? Así. ¿Estamos? Esto no va y esto no va. Sí, ya lo voy a corregir. ¿Se entiende eso, estimados? Y si el error relativo que cometemos es menor que la tolerancia de fallo, ¿sí? Bueno, el proceso lo detenemos. ¿Estamos? ¿Se entiende? Eso que vimos de la semana pasada. ¿Se comprende, estimados? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces si continuamos viendo, ¿sí? Acá hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia, hay algunas consideraciones adecuadas, ¿sí? Porque, digamos, la cuestión del tema es cómo determinamos si g de x la aplicación de la ecuación de recurrencia g de x igual a x es adecuada para converger a la intersección, es decir, converger hacia la raíz.
Bueno, hasta aquí nosotros habíamos visto que la ecuación de recurrencia claramente es x sub i más 1 igual a g de x sub i. Ahora, si x asterisco es la verdadera raíz, resulta que x asterisco va a ser igual a g de x asterisco. Es decir, esto es la intersección. ¿Sí? ¿Sí? Es la intersección. ¿Estamos? Por lo tanto, si nosotros hacemos g de x, g de la verdadera raíz, menos g de x sub i, ¿qué va a representar eso? Eso va a representar claramente el error que nosotros estamos cometiendo. ¿Sí o no? G de x es donde x asterisco es la raíz menos g de x sub i, que es una aproximación, que nosotros tenemos x sub i es una aproximación. Esa diferencia nos va a dar claramente, nos va a dar el error que estamos cometiendo. Y eso lo podemos expresar, ¿sí?, por artilugio matemático como x asterisco menos x sub i por la derivada, ¿sí?, de un epsilon o una distancia muy pequeña. ¿Sí? O sea, nosotros podemos, la medida del error que estamos cometiendo, la podemos expresar de esta manera. Y por el teorema del valor medio, ¿sí?, bueno, nos va a quedar claramente que x asterisco menos x sub i más 1 va a ser igual a esto también, al g de asterisco menos g de x sub i. Porque dijimos que de esto que está acá es el error, y esto también es el error. Por lo tanto, esto que era lo interesante de determinar cuánto es la derivada de ese error tan pequeño que nosotros queremos determinar para saber si el error que cometemos es aceptable, bueno, lo podemos expresar en términos de lo que es una diferencia dividida, ¿sí?, como x asterisco menos x sub 1 menos x sub i más 1 sobre x asterisco menos x sub i. ¿Sí? Es decir, el error que estamos cometiendo en la aproximación actual menos la que se cometió en la anterior. ¿Sí? Y entonces, esto nos puede determinar algo, se puede comprobar algo, que si la derivada en el punto es menor que 1, si siempre la derivada en la aproximación que nosotros vamos obteniendo es menor que 1, podemos ir diciendo o podemos asegurar que el error va a ir disminuyendo en cada iteración. Pero si la derivada en el punto que nosotros hemos obtenido como aproximación es mayor que 1, quiere decir que en lugar de ir convergiendo a la intersección, ¿sí?, estamos alejándonos de la raíz. ¿Se entiende esto, estimados? Esta parte es matemática, pero de esta manera, en realidad lo que estamos haciendo es darle fundamento al hecho de que lo que nos dice el método, que como criterio a tener en cuenta para saber si nos estamos aproximando o no a la raíz, es que si la derivada en el punto que nosotros en ese momento hemos obtenido como aproximación es menor que 1, quiere decir que nos estamos acercando a la raíz. ¿Sí? Es decir, el error está disminuyendo. Y al disminuir el error, quiere decir que nos estamos acercando a la raíz. Pero si la derivada empieza a aumentar, quiere decir que el error aumenta y por lo tanto nos estamos alejando de la raíz. ¿Se entiende eso, estimados? Gráficamente, creo que lo puse como gráfico. Esto sería lo siguiente. A ver. Fíjense. Y sí. Fíjense. Si yo acá tomo un x sub 0, ¿sí? Fíjense que ese x sub 0 me generaba este punto, que es g de x sub 0, y yo al proyectarlo acá, me genera un x sub 1. El error que yo estoy cometiendo, fíjense que es
esta distancia, a ver, lo voy a poner acá, lo voy a borrar. ¿Sí? Esto dividido esto, ¿sí? Eso tiene que ser menor que lo que me da esto, o sea, esto, dividido eso, ¿sí? Si eso nos da cada vez menos, valor más pequeño, fíjense que nos vamos acercando a la raíz, ¿sí? A la intersección. Y de hecho, en esta situación, fíjense que se dice que la solución es monótona, nos vamos acercando de manera sostenida, ¿sí? A la intersección, ¿sí? ¿Estamos? Cuando hacemos las diferencias de las diferentes x sub i que vamos obteniendo, dividido, ¿sí? El valor de la función, es lo que estamos, lo que está escrito acá antes, ¿sí? Fíjense esto que está acá. Creo que en el apunte también, a ver, en el apunte también está claramente indicado. A ver, compartir un momentito. ¿Se ve la pantalla del apunte? Sí. Fíjense que acá, a ver, no lo puse como gráficamente. Vamos a ver. No, igual ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero básicamente la idea es lo que les comentaba, la diferencia entre dos, aunque casi lo puse un poquito más grande, la diferencia de esta distancia, fíjense, la diferencia de esta distancia dividido esta distancia tiene que ir siempre cada vez siendo más pequeña, ¿sí? Tiene que ir siendo más, se tiene que hacer cada vez más pequeña. Si se va haciendo cada vez más pequeña, quiere decir que vamos tendiendo a la intersección de la recta y por ende vamos acercándonos cada vez más a la raíz. Página Fíjense, 6, este profe, otro creo que lo caso, tiene. ¿y cómo nos acercamos a la raíz cuando g de x, la derivada en el punto es menor que 1? Bueno, por un lado nos acercamos de manera monótona o puede ser de manera oscilante, que es en este caso, fíjense, es el caso que está indicado acá, ¿no? Partimos de un x sub 0. Fíjense que acá la proyección nos tira para aquí, o sea que acá estaríamos obteniendo un x sub 1. Luego la proyección nos tira para acá, o sea que acá estaríamos obteniendo el x sub 2. Fíjense que no está ascendiendo como era en este caso, que partíamos de un x sub 0, luego acá venía un x sub 1, luego un x sub 2, ¿sí? Sino que acá va como oscilando, ¿no? ¿Sí? Fíjense que la posición x sub 2 sobre la función y después sobre la recta nos da acá el x sub 3, y en esta solución oscilante, bueno, nos vamos acercando de manera oscilante a la intersección de la recta con g de x, ¿sí? Pero estamos tendiendo a la solución. En cambio, si la derivada nos empieza a dar mayor que 1, fíjense que claramente, acá empezamos con un x sub 0, bueno, obtenemos el valor de la función en g de x, la proyectamos sobre la recta, y para abajo nos va a dar entonces acá el x sub 1. ¿Sí? ¿Sí? Porque esto va a continuar por abajo y aquí nos va a dar x sub 1. ¿Sí? Y fíjense que claramente la derivada, si nosotros vamos viendo la distancia, esta distancia sobre esta distancia, va a ser más pequeña que la distancia que tenemos entre estos dos puntos, ¿sí? Y la división esta, digamos, ¿sí? Va a ser
mucho más grande la derivada, o sea, va a dar mayor que 1 la derivada, y eso nos va a ser un indicador de que esta g de x no es conveniente para ser utilizado como la fórmula de recurrencia del método de punto fijo. Y en este caso, fíjense que también hay una divergencia. En este caso sí la divergencia va a ser monótona, ¿sí? Nos va muy alejando, poco a poco nos va muy alejando más de la ecuación, ¿sí? Acá también nosotros vamos a tener un x sub 0, luego vamos a tener un x sub 1, luego vamos a tener un x sub 2, y claramente nos vamos a seguir alejando de la intersección que estamos buscando, que representa la raíz. ¿Se entiende esto, estimados? Entonces, por suerte, tenemos un mecanismo muy claro y concreto para saber si nuestra ecuación de recurrencia seleccionada nos permite, dada la forma de la ecuación original, ver la posibilidad de que sea válido o no la aplicación del método de punto fijo. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda, chicos? Miren que el cuestionario va a venir por este lado, ¿no? Cuando tengamos este cuestionario de esto. ¿Sí? Entonces, sáquense la duda ahora. Profesor, un ejemplo en la solución oscilante de qué tipo de función sería. Y esta, fíjense que está acá como la solución, depende de la forma de la función. Fíjense que esta forma, esta ecuación, en sí que encima es parecida a la que venimos trabajando, nos va a dar una solución oscilante. ¿Sí? Entonces, van a ver que nos va a ir dando, por ejemplo, x sub 0, por ejemplo, 1, después va a saltar a 5, después va a saltar a 2, después va a saltar a 4, y a lo mejor en x sub 3 encontramos la raíz. ¿Se entiende? O sea, ustedes van a ir viendo que los diferentes x sub i aumenta, disminuye, y se van acercando a un punto central. ¿Se entiende? Y la solución va a ir dando por ahí, digamos. En cambio, en otra situación, ustedes van a ir viendo que el siguiente x sub i o es más grande o es más chico. Siempre va ascendiendo o va descendiendo. Y bueno, y hay que esperar a ver si eso nos lleva a la raíz. ¿Cómo vamos a ver si nos lleva o no nos lleva a la raíz o intersección? Y bueno, a través de la derivada. Siempre van a tener que evaluar la derivada. ¿Se entiende eso, estimado? El gran problema es que a veces, ¿cuál es el problema con el que nos podemos encontrar? Y que a veces podemos calcular la derivada y otras veces no podemos calcular la derivada. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Pues si el g de x En igual a 1, definitiva, esa sería la siempre raíz. se puede calcular la derivada o aproximar la derivada, pero bueno, en realidad es así. Sí, ¿qué iban a consultar? Si el g' de x igual a 1, esa sería la raíz. ¿Cómo? Y sería igual a 1, eso sería la raíz. ¿G de x igual a 1? Sí. Probablemente sí. ¿Sí? Y sí, porque si vos si vos dividís el error de arriba por el error de abajo, y el error se hace 0, vos cuando tenés un error 0 arriba y un error 0 abajo, más bien sería 0, ¿no? Más que 1. Sí, ese sería 0. Por eso digo, ¿qué pasaría si es que sería igual a 1 en vez de que sea mayor y menor? Lo que pasa es que es difícil que te dé 1 porque quiere decir que vos en tu siguiente iteración obtuviste el mismo valor. O sea, no se movió nada. ¿Te das cuenta de eso? Sí, sí. Como vos vas haciendo iteraciones, si te da 1 quiere decir que obtuviste el mismo valor. Entonces ahí hay algo raro. ¿Se entiende? O sea que siempre va a estar oscilando o para arriba o para, o Claro, sea, va a siempre te va a converger o dar. diverger. O la derivada va a ir haciéndose más pequeña, tendiendo a 0,
¿sí? O se va a ir haciendo más grande, ¿sí? La derivada. Eso sí. Más allá de, porque recuerden que esto es la derivada, más allá de los valores que nos vaya dando X, los valores de X sub Y sí pueden ir o aumentando, o disminuyendo, o divergiendo, u oscilando, perdón. Pero la derivada o va a disminuir o va a aumentar. ¿Se entiende eso, estimado? Profe. Profe, una consulta. Sí. En la divergencia entonces no hemos llegado a encontrar la raíz. Claro, en la divergencia lo que quiere decir que no vamos a encontrar la raíz. Por eso el método abierto de entrada dijimos que son muy rápidos, pero no te garantizan que hayas la raíz. Bueno, profe. Lo que tiene de bueno el método este punto fijo es que a través del criterio de la evaluación de la derivada en el punto aproximado, vos tenés la idea de si te estás acercando, te estás alejando al de la raíz, y por lo tanto, si te estás alejando, detenés el proceso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces este método es muy interesante de aplicar. Y hay otro método más rápido todavía, pero es muy interesante. Fíjense cómo, ¿se acuerdan que para el ejemplo que nosotros realizamos con el método de la bisección, teníamos 11 iteraciones? Con el método de regula falsi, con 4 iteraciones encontramos el resultado, ¿sí? De la raíz aproximada, y que en este caso con e a la menos x, y tomando como semilla 0,6, ¿sí? Fíjense que tardó 9 iteraciones en encontrar una raíz, ¿sí? Sin necesidad de utilizar un intervalo. Pero creo que, no sé si está en esta misma ecuación, pero no. Fíjense que acá tardó 9. Ustedes dirán, oh, pero profe, con el método de punto fijo aplicado, al final me conviene utilizar el método de regula falsi. Y sí, en este caso sí. Pero seguramente si yo hubiera utilizado otro valor de semilla 0,6, en vez de 0,6, probablemente lo hubiera, o un valor de una semilla más conveniente, probablemente capaz que hubiera obtenido una velocidad de convergencia más rápida todavía. ¿Se entiende? O sea, el método de punto fijo, la velocidad de convergencia, es decir, el número de iteraciones que utiliza para llegar a obtener la raíz aceptable, depende mucho del valor de la semilla que elijamos. ¿Se entiende eso, chicos? Hubiera sido bueno acá que ponga un ejemplo con otro valor, pero claramente, eso ya se lo puedo afirmar, y ustedes cuando lo prueben con Scilab, vean que la elección de la semilla influye mucho. Y habiendo adoptado otro valor de semilla, seguramente hubiéramos obtenido una velocidad mucho más, una cantidad de iteraciones mucho menor. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, estimados? Sí, profe. Vamos a ver otro método. Vamos a ver otro método. ¿Sí? En este caso, el método de Newton-Raphson, o llamado también método de la tangente. En este método, nosotros elegimos un punto inicial, x sub 0, como semilla, ¿sí? Y obtenemos el valor de la función en ese punto. Eso es necesario, es decir, por ejemplo, tenemos la misma ecuación, ¿no? Siempre la misma ecuación estamos usando como ejemplo. Elijo x sub 0 y obtengo el f de x sub 0. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, fíjense que el segundo punto del método nos dice que tracemos la recta tangente a ese punto. Es decir,
Fíjense, calculamos la derivada en ese punto, ¿sí? Y trazamos la recta tangente, es decir, de ese punto. Y con eso, fíjense que la intersección de la recta tangente con el eje de las abscisas, ¿sí?, nos va a determinar un punto denominado x sub 1, 0, y va a constituir la raíz aproximada. Es decir, ahora x sub 1 se convierte en nuestra aproximación de la raíz, ¿sí? Si nosotros hacemos f de x sub 1, vamos a poder determinar si es la raíz o no es la raíz, ¿no es cierto? Y en caso de que no sea la raíz, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir aplicando nuevamente la técnica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ecuación de recurrencia que gobierna, ¿sí?, el hecho de que calculamos trazamos la recta tangente y cuya intersección con el eje de las abscisas nos devuelve el x sub 1? Bueno, la ecuación de recurrencia es esta que aparece en pantalla, donde x sub i más 1, es decir, la nueva aproximación, va a ser igual a la aproximación anterior menos la diferencia, o digo la división entre f de x sub i sobre f de x sub i, la derivada de f de x sub i. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, estimados? Esta es la ecuación de recurrencia. Fíjense qué interesante. En el método de la tangente, ¿sí?, aplicamos el valor de la ecuación de la aproximación anterior dividido sobre la derivada en ese punto, ¿sí? Evidentemente, ¿cuál puede ser el inconveniente de este método? Que no podamos calcular la derivada, ¿sí? Ya les dije anteriormente que en realidad, si no podemos calcular la derivada, podríamos aplicar un método numérico para aproximar la derivada, ¿sí? Ya que siempre estamos hablando de aproximaciones, si no podemos obtener de manera analítica la derivada, podemos aproximarla de alguna manera, que es lo que vamos a ver en unidades posteriores. En definitiva, fíjense que este proceso lo vamos a aplicar muchísimas veces hasta que hallemos la raíz o se cumple el criterio de parada. Fíjense que en este caso, en este gráfico que me quedó tan bonito, ¿sí?, luego en el punto f de x sub 1, trazo nuevamente la recta tangente, ¿sí?, trazo la recta tangente, y me da un nuevo x sub 2 en la intersección. Pero está raro, ¿no? Ah, no está bien hecha la gráfica acá, ¿no? ¿Alguien se da cuenta que no está bien hecha? Como que pasa la Sí, curva. es como que hubiera saltado al x sub 3 directamente. Parece que se me jodió la gráfica, pero se dan cuenta que no es correcta, ¿no? Ahí ya tengo algo para anotar, para corregir. Porque acá tendría que haber hecho a ver, yo tendría que haber obtenido una recta tangente así, más o menos. Y ahí, digamos, ¿se entiende? Ahí sería x sub 2. ¿Se entiende eso? Sí, Y con eso obtengo f de x sub 2, ¿sí? Y esta línea que está acá, más bien tendría que haber sido la que hacemos en este punto, aquí. ¿No es cierto? O sea que ahí tengo que corregir, o se ha corrido, o se corrió, o algo pasó, digamos así como en una diapositiva anterior, vieron que le faltó el texto. Esto lo pasé al PowerPoint 2019, 2020, no sé cuál es la versión que tengo ahora, y al convertirlo algo me puso mal. Pero ¿se entiende esto, chicos? ¿Cómo sería acá? La recta sería a partir de este punto,
y la recta tangente, como le comentamos, vendría a parar ahí, ¿sí? Y de x sub 2, generamos f de x sub 2, si no es la raíz, ¿sí? Continuamos con el proceso iterativo. Ese proceso iterativo continuaría, ¿sí? En este punto, ¿sí? Por ejemplo, con una recta tangente nuevamente, y acá obtendríamos en este punto, obtendríamos un x sub 3, y fíjense que de esa manera estaríamos acercándonos cada vez más a quién, a la raíz, que es lo que buscamos en realidad este punto, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso, estimado? Sí, profe. Bien. Profesor, ¿este método converge más rápido? Ya vamos a ver un gráfico comparativo. Este método converge rapidísimo. Es mucho más rápido que el método de punto fijo, a pesar de que se podría decir que es un caso especial del punto fijo. Ya vamos a ver eso, pero sí, si converge, converge más rápido que el anterior. Vamos a ver. Vieron acá cómo ya teníamos la ecuación de recurrencia, ¿no? Pero bueno, veamos cómo lo obtenemos, fíjense. El método de Newton-Raphson se puede deducir a partir de la interpretación geométrica que supone que el punto donde la tangente cruza el eje X es una interpretación mejorada de la raíz. Fíjense, la derivada primera de un punto, conceptualmente hablando, es igual a f de x sub i más 1 menos f de x sub i sobre x sub i más 1 menos x sub i. Eso se llama, es una diferencia, ¿no es cierto? Una diferencia dividida. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos de acuerdo en que el f de x sub i más 1, que la primera aproximación que nosotros tengamos, no la conocemos, digamos, o si queremos el x sub i más 1 que nosotros tengamos es la raíz, sabemos que el f de x sub i más 1 va a ser 0, entonces nosotros podríamos, cuando encontramos la raíz, decir que la derivada primera de f de x sub i va a ser igual a 0 menos f de x sub i sobre x sub i más 1 menos x sub i. Entonces aquí, ya simplemente, bueno, haciendo operaciones algebraicas, lo que está en el denominador lo pasamos al otro lado, ¿sí? Multiplicando, nos queda que x sub i más 1 menos x sub i es igual a menos f de x sub i sobre la derivada primera, ¿sí? O sea que lo invertimos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta lo que hicimos ahí, no? Esto lo paso para acá, multiplicando, y esto lo paso dividiendo, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo aquí, en esta parte. ¿Se dan cuenta de eso, no? Y finalmente, fíjense que paso x sub i a este lado, ¿sí? Lo que estaba restando, lo paso sumando, y entonces nos queda la ecuación de recurrencia que habíamos visto. ¿Se entiende? Muy sencillo desde una interpretación geométrica. Muy fácil de demostrar, ¿no es cierto? ¿Se entendió, no? Sí, profe. Bien. Entonces, dice, en realidad el método de Newton-Raphson, que supone la obtención de la raíz de f de x, se obtiene a partir del desarrollo de la serie de Taylor. Bueno, esta es otra forma, en vez de utilizar la interpretación geométrica, podemos utilizar el método de desarrollo de serie de Taylor alrededor de un punto, que en este caso sería el punto en el cual igual f, el x sub i, no, el f de x sub i más 1 es la raíz, ¿sí? Y donde, como la serie de Taylor puede ser infinita, el término que ignoramos va a ser R2, en realidad lo podemos despreciar, porque quedaría muy pequeño. Entonces, fíjense que nos termina quedando exactamente lo mismo. F de x sub i más 1, si es la raíz, quiere decir que vale 0, y acá recordemos que la serie de Taylor es igual a f de x sub i más la derivada primera de x sub i más x sub i más 1, menos x sub i, acá sería más la derivada segunda, todo
todo lo demás que continúa la serie de Taylor lo denominamos R2, ¿sí? En lo cual nosotros lo despreciamos porque esperamos que lo truncamos, porque sabemos que esto es una aproximación, ¿sí? Y bueno, la podemos hacer tan pequeña como nosotros queramos, en definitiva, acá lo que hacemos es despreciarla, ¿sí? Y entonces la ecuación nos queda de esta manera. Y nuevamente, realizando operaciones algebraicas, como sucedió en el caso anterior, nos termina quedando esta ecuación, ¿sí? Así que de las dos maneras podríamos obtener la misma ecuación. Bueno, entonces el gran problema que tiene este método, como habíamos comentado anteriormente, es que podría llegar a ser muy difícil o imposible obtener la derivada. Nosotros en la ecuación de recurrencia utilizamos la derivada en ese punto. Dame un segundito. Bueno, entonces les decía que el gran problema que nosotros tenemos es que se requiere en la ecuación de recurrencia, nosotros necesitamos la derivada primera, sí. Y si no la podemos obtener, nosotros podemos, acá les hago un anticipo de algo que vamos a ver más adelante, que se llama derivación numérica, en donde nosotros podemos aproximar el valor de la derivada, ¿sí? O sea, la derivada en el punto x sub i es aproximadamente igual a f de x sub i más h menos f de x sub i sobre h, ¿sí? O por diferencias divididas hacia atrás, tendríamos esta otra forma, ¿sí? Por cualquiera de las dos va a ser una aproximación de la derivada, ¿sí? Obviamente que mientras más chiquito sea h, es decir, la distancia entre entre x sub i y x sub i más 1, claro, fíjense que este f de x sub i más h es ni más ni menos que x sub i más 1, ¿sí? ¿Estamos? Y la distancia entre esos dos puntos está dada por h. ¿Se entiende? Si nosotros tomamos cada vez un h más pequeño, entonces esta aproximación tiende a ser la derivada real en el punto. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no? Esto también lo vieron en análisis matemático, digamos. ¿Esa no es la definición de derivada? Por supuesto. Solo que es como la demostración geométrica, como parte de la demostración geométrica de la interpretación de la derivada, en donde nosotros cada vez la distancia entre dos puntos la vamos haciendo cada vez más pequeñita, y entonces esa recta secante se asemeja a la recta tangente. ¿Se entiende? Porque en realidad acá lo que estamos tomando es la distancia entre dos puntos, ¿sí? Y la derivada es un solo punto. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Si ustedes tienen una curva, la derivada es siempre en un punto, no es en dos puntos, ¿sí? Esa es la derivada en este punto. Ahora, nosotros podemos encontrar e interpretar esto si tomamos dos puntos cualquiera y lo unimos, esta es una recta secante. Pero si a la vez empezamos a hacer que la distancia entre esos dos puntos, es decir,
acá entre estos dos puntos es grande la distancia, este sería h. Pero si nosotros vamos haciendo que h cada vez se haga más pequeño, la recta secante se va pareciendo cada vez más a la recta tangente, ¿sí o no? Sí. Y bueno, de eso estamos hablando, ¿sí? Estamos aproximando la derivada en el punto, ¿sí? Si hacemos h cada vez más pequeño, esa distancia va a ser, nos vamos a aproximar cada vez más a la derivada. Y bueno, entonces, si no podemos calcular la derivada, ¿sí?, en el punto de forma analítica, nosotros podemos calcular la derivada aproximada considerando los dos puntos. ¿Se entiende esto, estimados? Sí, se entiende. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Como les comentaba, y yo tenía como la seguridad de que iba a pasar eso, no sé, era un pálpito. Digamos, esta clase está yendo más por el lado teórico, recordar algunas cuestiones, ¿sí?, anteriores. Va a ser un buen complemento también con la clase del año pasado, en donde el año pasado estuve más centrado en la ecuación que ustedes tienen también en el apunte del aplicado en Scilab. Así que las dos clases le va a servir de 10, va a ser un buen complemento, digamos, ¿sí? Como que ahora está muy por el lado de interpretar este método. Bueno, en definitiva, lo que les quería comentar con esto es que siempre hay una forma de tratar de obtener y aplicar este método, ¿sí? Bueno, les decía que esto que alguien de ustedes había comentado si convergía rápido, ¿sí? Este método converge muy rápido, porque el error es realmente proporcional, o la disminución del error es proporcional al cuadrado del error anterior, ¿sí? Entonces, realmente, digamos, converge muy rápido. Y se puede explicar teóricamente mediante la expansión de serie de Taylor con la expresión el error cometido en la siguiente aproximación va a ser igual al residuo que estábamos desperdiciando nosotros cuando lo quisimos demostrar, ¿sí?, a través de la expansión de serie de Taylor, cómo se obtiene la ecuación de recurrencia. El número de cifras significativa de precisión se duplica aproximadamente el doble en cada iteración. Todo eso explica por qué es tan rápido, digamos. En definitiva, esto quizás no está tan explicado detalladamente, pero les puede servir como referencia para los que quieran buscar cómo es la velocidad de convergencia de este método. Lo pueden encontrar en el libro de Chapra. Acá la idea es simplemente poder comentarles que la verdad, la velocidad de convergencia cuando converge el método es muy rápida, ¿sí? Y de hecho, siempre que se pueda van a preferir utilizar el método de la tangente. ¿Vamos? Fíjense que en este caso sí, sí me dio dos ejemplos muy interesantes, en donde, acá sí lo puse, fíjense cómo también dependiendo de qué semilla que utilicemos, qué semilla nosotros utilicemos, puede variar la velocidad o la cantidad de iteraciones que necesitemos para obtener la aproximación, ¿sí? Fíjense que acá, con x sub 0 igual a 0,6, fíjense que en 2 iteraciones obtuvimos, ¿sí?, el resultado. O sea que acá matamos a bisección, al regula falsi, al método del punto fijo. Hemos obtenido una aproximación realmente muy rápida a la raíz. Fíjense cómo que al cambiarlo a 0,5 tuvimos que tener una iteración más, nuevamente mucho más rápido que los métodos anteriores, ¿sí? Le gana el método regula falsi, que lo hacían 4 iteraciones,
¿sí? Pero realmente se ve afectado por el valor de la semilla que nosotros elijamos. ¿Se entiende eso, estimados? Así que acá depende mucho de la semilla que nosotros utilicemos, depende mucho también de la función sobre la cual nosotros queramos obtener la raíz. ¿Se entiende eso, estimados? Aunque sea, digan, no. Sí, profe, se entiende. Bueno, fíjense acá, vamos a ver algunos últimos detalles. Fíjense que, a ver qué pasó acá. Fíjense que este método es muy sensible al valor inicial elegido. Fíjense que si yo elijo un punto X sub 0, fíjense que sería este que está acá. ¿Sí? Yo elegí este X sub 0. ¿Sí? Yo a donde quiero tender es acá. ¿Sí? Pero si yo eligiendo este X sub 0, fíjense que la tangente, el X sub 1 me va a dar aquí. Y bueno, acá cortaría muy arriba, ¿sí? Supongamos, voy a poner acá, por ejemplo, y de ahí tendría que trazar una nueva recta tangente, que me salió muy mal, discúlpenme, ahí la voy a volver a dibujar con una recta. Pero en definitiva la idea central es que eligiendo un punto desde aquí, por ejemplo, y que pase por algún punto, fíjense que la velocidad de la convergencia va a ser medio lenta, ¿sí? Ahora fíjense cómo para el mismo gráfico, ¿sí? Para el mismo gráfico, pero eligiendo otra semilla diferente, fíjense acá, con que haya elegido este valor como X sub 0, fíjense cómo obtengo acá el X sub 1, y en definitiva, eligiendo acá otra recta, fíjense que voy a tender mucho más rápido a la, este va a ser mi X sub 2, fíjense cómo voy a tender mucho más rápido a la raíz, ¿sí? O sea, el valor inicial de la semilla influye mucho, porque también tiene que ver la forma de la función, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Además, hay que tener mucho cuidado de cómo utilizamos el método, porque fíjense que si bien el método trabaja bien, no hay una garantía de convergencia. Fíjense acá esta ecuación. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la raíz? Aproximadamente la raíz está cerca del eje de coordenadas, ¿no? De la intersección de eje de coordenadas, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Y fíjense que elegí un X sub 0 cercano a la raíz, pero a pesar de eso el método, en vez de acercarse a la raíz, de converger a la raíz, se alejó, ¿no? E independientemente del método, en este caso, bueno, se podría se aleja, ¿no? A ver, si yo, por ejemplo, hubiera elegido este punto, acá, me hubiera dado esto, vamos a ver cómo acá hubiera tirado la recta, me hubiera dado aquí, esto hubiera intersectado acá, de ahí tendría que haber obtenido esto, ¿sí? ¿Sí o no? Ahí, en ese punto, acá, ¿sí o no? Ahí, ¿no? Y de ahí otra vez obtener otro punto, y otra vez obtener, y fíjense que, ¿me estoy alejando o me estoy acercando? En Se este está caso, me estoy alejando. alejando de a poquito, ¿no? Y ahora casi se me ha ido lejos. Y bueno, son las cosas que suceden, ¿no? Fíjense que no hay garantía de convergencia.
ese es el gran problema del método en sí mismo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados? Vamos a ver otro caso muy interesante. Fíjense, este otro método. Fíjense cómo, ¿qué pasa acá? En este caso, estamos en un caso donde el método oscila cerca de un valor que no es la raíz. ¿La raíz dónde está, estimados? La raíz está acá. Hemos tomado un x sub 0 inicial e intenta encontrar la raíz aquí, en este espacio. ¿Sí? Porque ¿cuál es el problema? Que acá tenemos un mínimo, ¿no es cierto? Y está tratando de buscar, encontrar la raíz alrededor de ese mínimo. Y porque interpreta que ese mínimo a lo mejor es una raíz. Y lamentablemente está recontra equivocado. ¿Sí o no? Hay que tener cuidado con los mínimos locales. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, estimado? Sí, profe. Sí, profe. O sea, el método no hace magia. Converge muy rápido, pero tampoco te garantiza, ¿sí? Ahora vamos a ver el último método, ¿sí? Que es el método de la secante. Este tiene la diferencia a diferencia de los dos métodos anteriores, en donde partimos de una semilla, en este caso elegimos dos puntos que van a representar las semillas iniciales, el x sub 0 y el x sub 1. Y evaluamos entonces los valores de la función f de x sub 0 y f de x sub 1. ¿Sí? Entonces, fíjense qué hacemos acá. Elegimos x sub 0, hallamos f de x sub 0, definimos x sub 1, hallamos f de x sub 1, y trazamos la recta secante que une el valor de la función en esos dos puntos. Sácate. Y nuevamente, la intersección de esta recta secante con el eje de las abscisas nos devuelve un x sub 2, que va a ser claramente la primera aproximación. ¿Sí? Y obviamente, hallando el valor de la función en x sub 2, podemos determinar si es la raíz o no es la raíz. ¿Estamos? Si no es la raíz, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a iniciar el método eligiendo, eligiendo alguno de los otros dos puntos, como manteniéndolo y el otro desechándolo para poder trazar una nueva recta secante. ¿Sí? Y fíjense que la ecuación de recurrencia que define esta ecuación, donde se traza la recta y se corta con el eje de las abscisas, es esta que está acá. X sub 1, x sub i más 1 va a ser igual a x sub i, menos f de x sub i por x sub i menos 1, menos x sub i. Dividido f de x sub i menos 1, menos f de x sub i. O sea, utilizamos los valores que tenemos disponibles de nuestros dos puntos que tomamos como semillas. ¿Se entiende? Bueno, entonces fíjense que como si resulta que no encontramos la raíz, se reemplazan los subíndices x sub i con x sub i más 1. De manera que x sub 1 pasa a ser x sub 0 y x sub 2 pasa a ser x sub 1. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, chicos? El x sub 1 que habíamos tomado antes va a ser el nuevo x sub 0, y el x sub 1, x sub 2 va a ser igual a x sub 1 que teníamos. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Gráficamente significa que ahora, a ver si lo pude poner gráficamente, fíjense ahora sí. El x sub, lo que antes era vamos a ver, lo que antes teníamos x sub 1 y x sub 2, donde x sub 2 fue el último que hemos hallado, ahora resulta que x sub 1 va a ser x sub 0,
y x sub 2 va a ser x sub 1. Entonces, sobre eso, nosotros vamos a poder trazar nuestra recta secante y obtener un nuevo x sub 2. ¿Se entiende? Y fíjense que la idea es que cada vez que obtenemos una nueva aproximación, nos vamos acercando a la raíz. ¿Sí? Este método de la secante, fíjense que también es bastante rápido, tiene como una velocidad de convergencia similar al del método Regula-Falsi, pero recordemos que el método Regula-Falsi es un método cerrado, en donde necesitamos un intervalo, y en el método de la secante no utilizamos un intervalo, ¿sí? En el método de Regula-Falsi, al ser un método cerrado, y aplicar el teorema de Bolzano, tenemos garantía de que en ese intervalo está la raíz. Acá no podemos garantizar que está la raíz. ¿Estamos? Por último, con esto nos despediríamos, ¿sí? A ver, denme un segundito, quiero ver cómo... Vamos a ver una comparativa interesante entre los diferentes métodos que hemos visto, ¿sí? Respecto del error relativo que vamos cometiendo, ¿sí? A medida que vamos teniendo mayor cantidad de iteraciones, fíjense que en el eje de las abscisas tenemos la cantidad de iteraciones que utilizamos para ir aproximándonos a la raíz, ¿sí? Y en el eje Y tenemos el error relativo que vamos cometiendo, ¿sí? En cada iteración. Como podemos ver, la línea azul representa la evolución del error relativo para el método de bisección, el violeta para Regula-Falsi, el amarillo para el método de punto fijo, el rojo para el método de Newton-Raphson y este color, el de la secante, que parece que es un violeta más oscuro. ¿Se ve, no? El Regula-Falsi es un rosado, ¿no? Perdón, es que a veces, no sé si soy daltónico o no, ¿no? El Regula-Falsi es rosado, no es violeta. ¿Estamos? ¿Se ve? Como podemos esperar, fíjense que los métodos de la secante y el método de Newton, para esta función e a la menos x, son los métodos más rápidos. ¿Lo ven? Son los métodos más rápidos. O sea, obtenemos resultados muy rápidamente. ¿Sí? Y también el error disminuye muy rápido, ¿no? Mientras que para los métodos abiertos, ¿sí? Es medio proporcional la velocidad de convergencia, pero dependiendo esto es para este caso, ¿no? Y el método de punto fijo, bueno, tiene sus particularidades. ¿Sí? ¿Se ve, estimados? Sí se ve. Sí, profe. Bien. Entonces, creo que hasta aquí ya hemos cubierto todos los métodos. Seguramente van a tener una buena base para poder resolver todos los prácticos que les propongan los profesores. Una última cuestión era tener algunas precauciones que les pueden ser convenientes a la hora de... pregunta Efraín si el método de la secante tiene los mismos problemas que el de Newton. Bueno, en realidad tiene menos problemas que el de Newton, en el sentido que no requiere la derivada, ¿sí? Y después tiene el mismo problema que cualquier método abierto, es que no te garantiza que hallas la raíz, ¿sí? Eso sí queda claro con el método de la secante, ¿sí? Así que hay que tener cuidado, ¿sí?
Probablemente podríamos buscar algún gráfico interesante para ver cómo funcionaría el método de la secante y ver si tiene los mismos problemas que habíamos visto específicamente respecto de los ejemplos. Ustedes podrían tomar estos gráficos que están acá, estos, y hacer gráficos, pero de rectas secantes, con 2 puntos cualquiera y ver qué obtienen, ¿sí? Eso se los dejo a ustedes para que lo vean, y entonces probar y tratar una hipótesis, ¿no? El método de la secante tiene los mismos problemas que el de Newton, y gráficamente ustedes pueden responder esas preguntas, ¿sí? ¿Se entiende, Efraín? Sería muy interesante que hagan ese ejercicio, por su cuenta, digamos, más allá de que se lo pidan o no en la práctica. En el caso del método de la secante no hay pauta que te indique que no nos estamos acercando a la raíz. Eso sí lo tenía el método de Newton, ¿sí? Acá no hay una pauta específica. Eso sí está bueno. Qué buen detalle que te cuenta de eso, Efraín. Bien, disculpen, ahí justo entró mi hijita. Bien, vamos a ver entonces las últimas precauciones que tenemos que tener en cuenta cuando usamos el método cerrado, los métodos cerrados. Fíjense que, aunque esto ya se lo había comentado, ¿no? Pero bueno, como siga para refuerzo, tenemos una función, fíjense, de esta forma, y se nos ocurrió elegir como intervalo inferior x sub i, como intervalo superior x sub s. Entonces nosotros, por el teorema de Bolzano, para determinar si en ese intervalo hay o no raíz, multiplicamos f de x sub i por f de x sub s, y si nos da menor que 0, quiere decir que hay raíz, ¿sí? Y en este caso no hay una raíz, hay 3 raíces, ¿sí? Y eso es porque estamos aplicando mal las condiciones previas a hacer este cálculo, que es que tiene que ser estrictamente monótona en ese intervalo. ¿Se entiende eso, estimado? Sí, profe. Bien. Fíjense que, y bueno, en realidad hay un número impar, también podemos concluir que cuando sucede esta situación, en realidad vamos a tener un número impar de raíces, ¿sí? Fíjense que aquí, ¿no? Tenemos f de x en la misma situación. Fíjense que tenemos, hay un número impar de raíces, y fíjense que justo acá está pasando, ¿sí? Que en este punto, bueno, tenemos una raíz doble, ¿no? Acá. ¿Sí? Fíjense que puede darnos que f de x sub i por f de x sub s sea mayor que 0, y por lo tanto deducir que no hay raíz. Y sin embargo, fíjense que tenemos 2 raíces. Nuevamente, ¿por qué? Porque elegimos mal, o no aplicamos la condición de monotonía en el intervalo. ¿Estamos? Y en este caso, siempre vamos a tener un número par de raíces que no estamos considerando, ¿sí? Este otro ejemplo, fíjense, nos da que no hay una raíz, pero en realidad hay una raíz doble, digo. Y eso sería todo para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos, estimados? Disculpen, ya no doy más, me duele la garganta, pero solamente recalcarles un par de cosas, ¿sí? En el apunte, ¿sí? Están indicados los
de manera similar a cómo lo trabajábamos con los métodos cerrados, usar la técnica de la tabla para ir aplicándola, digamos, e ir resolviendo el problema. Aquí esto va a ser mucho más rápido porque no hay intervalos, simplemente vamos colocando valores de semilla, obteniendo los f de x. En el caso del punto fijo, fíjense que se agrega una columna que es el g de x, pero seguimos obteniendo el error relativo y vamos determinando si continuamos o no. Tenemos en este caso una ecuación genérica del método de punto fijo, que va a requerir, fíjense, definir dos funciones, ¿sí? Una para la función g de x y otra para f de x, ¿sí? Para tener ambas funciones, ¿sí? Para poder aplicarla, ¿sí? Y poder dibujarla. Por otro lado, en el método de acá está, esto es lo que yo buscaba bien hace rato, que le decía que la diferencia que tienen que ir disminuyendo, ¿no? Sí estaba bien, no estaba un poco más abajo. Y luego, para el método de Newton, también tenemos la ecuación, fíjense, el método de Newton tiene la ecuación, pero ahora fíjense que la segunda función es la derivada, o sea, colocamos la expresión de la derivada, ¿sí? Y de esa manera lo vamos resolviendo. Acá está lo que habíamos visto hace rato. En el método de la secante también, a ver, si mal no recuerdo, utilizamos la misma tablita y debo haber colocado una interpretación del método secante donde recibimos los dos parámetros x sub 0 y x sub 1 y de esa manera lo resolvemos. O sea, tienen bastante para ver. Una mayor explicación sobre una mayor explicación de cada uno de esos códigos está en la clase del año pasado, ¿sí? ¿Está bien? Que la voy a habilitar. Fíjense esta que está aquí, ¿sí? Está no mostrada. La voy a habilitar, le voy a poner acá clase 2021, método abierto, y también voy a colocar la clase 2.13, que sería la de los métodos abiertos, que sería la clase de hoy, ¿sí? Finalmente, vamos a ver un poquito, lo prometido es deuda, lo prometido es palabra empeñada. Vamos a ver un poquito cómo les fue con el cuestionario de interpolación, ¿sí? Bueno, hubieron 91 intentos, ¿sí? Quiero creer que los que más bien en la teoría son los que le ha ido mejor, ¿sí? Y algunos hicieron 2 intentos, pero recuerden que va a quedar siempre el primero, ¿no? El primero es el que va a quedar, ¿sí? Vamos a ver un poco los puntos, ¿sí? Vamos a ir viendo rápido. La condición de interpolación significa que un polinomio interpolante debe pasar por los puntos del soporte. Es falso, ¿sí? No tiene que pasar por todo, no necesariamente pasa por todos los puntos, sino que pasa por algunos, ¿no? O sea, tienen que interpretarlo bien. Ustedes podían, ¿sí? Fíjense que si ustedes ponen los puntos del soporte, quiere decir que solamente pasa por los x sub i, y no pasa por los x sub i, pasa por los x sub i, f de x sub i. ¿Se entiende eso, estimados? Cuando hablamos soporte, solamente nos estamos refiriendo al eje X. Y pasa por los nodos. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Cuando decimos que el teorema de Weierstrass asevera que si usted desea modelar una función conocida o desconocida continua, existe un único polinomio que puede ser usado para realizar esa aproximación. Digamos, esto es falso, porque el teorema de Weierstrass asegura que existe un polinomio, pero no asegura que es
un único polinomio. Por eso en el apunte ustedes tienen dos teoremas, ¿no? Uno el de Weierstrass y el otro el teorema de unicidad. ¿Se acuerdan de eso, estimados? Este es como que este punto afirmaría que el teorema de Weierstrass solamente habla de las dos condiciones, de que existe y de que además de que existe es único. Y no es así. Solamente asevera que sí hay un polinomio, pero no indica que es único. ¿Estamos? Bueno, en este caso, tenemos, si usted decía aproximada función polinomio, y de un polinomio interpolador, del cual se conoce la siguiente tabla, ¿cuál método podría utilizar? Y bueno, todas son posibles. ¿Sí? Era sencillo. Vamos a ver. Si únicamente cuenta con un nodo para realizar la aproximación y la información de sus derivadas, ¿cuál método podría aplicar? Y bueno, el método de la serie de Taylor. Porque eso estaba en el apunte aparte. ¿Sí? Que ese era el que tenían que ver ustedes por su cuenta, porque no lo vimos en clases, pero estaba en el apunte, ¿no? Vamos a ver qué dice este. El objetivo de representar el polinomio canónico en diferentes formas Lagrange es hallar los coeficientes de los polinomios en base a los datos de soporte disponibles, creando un polinomio que cumpla. No, bueno, acá fíjense que la respuesta correcta es: el objetivo de representar el polinomio canónico de diferentes formas es hallar los coeficientes en base a los nodos disponibles, creando un polinomio que cumpla la condición de interpolación. O sea, nosotros tenemos que encontrar un polinomio en los cuales reemplazamos los coeficientes del polinomio en base a la información que tenemos disponible en los nodos, es decir, nuestra tablita de interpolación, y a la vez cumpliendo la condición de interpolación, que pasa el polinomio por los nodos. Así que esa era la correcta, digamos. ¿Sí? Vamos a ver esta que está acá. Esta es la que tenía 2 puntos y que no iban a tener ningún problema si ustedes ya tenían codificado, ¿sí? En Scilab el método de la diferencia, que se supone que ya lo tenían. Ustedes simplemente reemplazaban y mostraban la forma del polinomio y directamente le iba a mostrar, digamos. Si ustedes no lo habían hecho en Scilab, bueno, lo iban a tener que realizar a mano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con el ejemplo? Este era el único en el que ustedes, que aparte ya se suponía que ustedes tenían armada haber por lo menos copiado o descargado el método de las diferencias divididas o finitas, no me acuerdo cuál de las dos está, y haberlo aplicado, digamos. Simplemente reemplazaban y entonces elegían el grado del polinomio final y el valor de uno de los coeficientes. ¿Estamos? ¿Sí? La mayoría, los que no lo ejecutan de esa manera, que bueno, deben haber probado directamente por la cantidad de puntos que utilizo, ya sé cuál es el polinomio, pero recuerden que hay operación algebraica y se pueden anular algunos valores dependiendo de los valores, los nodos que tenemos acá. ¿Sí? Entonces eso afectaba, digamos. ¿Se entiende este punto, estimados? Era muy sencillo para el que cumplió, digamos. ¿Sí? Bueno, el método de diferencia finita no es igual al de diferencias divididas, ya que es necesario que el soporte esté ordenado. Además, los X y Y deben estar equidistantes. Este era muy sencillo, la diferencia entre el método de diferencias finitas y el método de diferencias divididas. Y el último punto, ¿sí? Bueno, que si llegamos a ver cuáles de estos aspectos influyen en el denominado fenómeno de Runge, y bueno, eran estos, ¿no? Falta uno, parece que le faltó uno, sí. Fíjense que acá le tildo 2, ¿sí? Que el polinomio interpolador sea de alto grado, ¿sí? Que los X y sean equidistantes. ¿Y cuál sería el otro que aumenta? Que el otro que falta. Que era holomorfo. Claro, si n aumenta, entonces la magnitud de las derivadas crece rápidamente. ¿Estamos? Le faltó eso. Ese es porque no la leí, lo leyó, se le pasó esa partecita. ¿Sí? Que está en el apunte. Bien. ¿Estamos, estimados?
¿sí? Voy a activar para, bueno, no sé, ustedes dirán, les dejo hasta el jueves que viene, ¿sí? Para que voy a habilitar el que corresponde a la segunda parte, ¿sí? A la interpolación de Hermite, a la interpolación Spline, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Por favor, lean, ¿sí? Estudien, ¿sí? Fíjense que justamente con esto ustedes no están teniendo un examen teórico, entonces con leer y repasar es más que suficiente, ¿sí? Para resolver estos ejercicios, estos cuestionarios. ¿Estamos? Bien, les deseo un buen fin de Profe, semana. ¿Sí? una consulta. En la clase 9, en el video, aparece la clase 7. ¿La clase 7? Ah, uy, ¿cómo Sí, me avisaron antes? Bueno, ya voy a corregir. Sí, manden, cuando pase eso, avísenme. Ya ahora, yo le mandé al profe de teoría, pero perdón, al otro profe. y bueno, hubiera sido más conveniente que me avise a mí porque yo soy el que está gestionándolo. Y yo soy el profesor que da la teoría y soy el que subo los videos. Bien, profe, la próxima la aviso. Listo, muchas gracias por avisarme. Ahora me fijo, digamos. ¿Sí? Y Bien, gracias. la clase 9 está la de la 7, corrijo eso. Bueno, muchas gracias por el aviso. Nos vemos, estimados estudiantes, que tengan un buen fin de semana.